Los sábados de 10 a 13, La Hora del Medio, con la conducción de Belén Lamboglia y la producción general de Pablo Bosch. Por Radio de Noticias. Momento de profundizar en el informe central de La Hora del Medio. Vamos a escuchar las voces de los estudiantes que han sido consultados por Victoria Costamaña y Guillermina Ambor, que han indagado sobre qué es lo que les está pasando a los jóvenes en la cuarentena con respecto a la escuela. ¿Es así, Guille? ¿Cuál fue la consulta que le realizaste a juventudes cercanas a tu vida? Si el modo en el que estamos trabajando ahora se podía implementar en el futuro y si pensábamos que estaba funcionando. Vicky, la misma pregunta a tus compañeros. Sí. Vamos a escuchar las respuestas. Bueno, desde mi experiencia personal, yo creo que la modalidad de las clases virtuales al principio estaba buena porque no te tomaban pruebas y no tenía que ver a la cara a ciertos profesores o compañeros que no me aguantaba. Pero después a la larga como que terminas extrañando algunas cosas como el ruido del aula, no sé, de que abran, que cierran la ventana, que prendan el calefactor, que lo apaguen, cosas así. Como que las cosas más pequeñas sobre todo. Y a nivel académico, yo creo que ahora siento que realmente no aprendí lo que pudiese haber aprendido si estaba en clases físicas. Y aparte, ponerle que antes estabas en las clases, te contaban la participación, o no sé, había debates, y esas cosas me gustaban un montón. Y ahora con todo esto son puros trabajos prácticos, porque por más que no haya tantas evaluaciones, todas las semanas hay un trabajo práctico, es como que trabajo práctico de esto, de lo otro, y eso no está tan bueno. Las valoro mucho, son muy explicativas y ayudan un montón a mi enseñanza. Nada más que si se podría hacer por otro medio, la videollamada, sería mucho mejor porque así está muy colapsado y por a causa de eso se tilda, no nos escuchamos, a veces nos trabamos al hablar o cuando uno nos ve, pero igual, fuera de eso, nos entendemos todos. Bueno, el primer testimonio creo que nos marcó el corazón porque dijo lo que muchos querían decir. Sí. Es una realidad, Guille, ¿no? Uno extraña algunas cosas que se planteaban en el inicio, pero también ese mensaje deja ver una determinada realidad escolar, ¿no? Que es una escolaridad que accede a determinados bienes, no solo dentro de la escuela, sino también afuera. Ahora en la cuarentena hay acceso a una conexión, hay un intercambio tal vez a través de ejes de contenidos temáticos. No sé si, no escuché si realmente tenían contacto con los docentes más allá de los trabajos prácticos, si hay muchas horas de aula virtual o demás, pero sí, digamos, extraña la cuestión física. En esto coinciden todos y todas en los audios que escuchamos. Guille, ¿cuál es tu opinión sobre lo que estaban manifestando los estudiantes en estos audios? Concuerdo principalmente con mi compañera, que fue la chica del primer audio, que es cierto lo que dice, que obviamente hubiéramos aprendido más si hubiéramos dado los temas estos en clases, y que más por la virtualidad, y que no sirve, para mí no sirve hacer la clase por Zoom porque nos peleamos, y en esto concuerdo con la chica del segundo, a veces se tilda o se interponen las voces y no se entiende muy bien, y nada, eso. ¿Cuántas personas participan, por ejemplo, en tu escuela en una videollamada de Zoom? Menos de 28 siempre, porque en el curso somos 28. Ese es un tema que para mí deberíamos también poner en el tapete. ¿Cuántas personas participan en una clase? Son cursos numerosos y en Zoom, me imagino, yo tolero 10, 12 por grupo, pero 28.
Si no te peleás, estás ahí, o sea, sos demasiado cuerdo. En mi curso somos 34. No, me muero. Sí, y nos unimos capaz que, depende de la clase, si es teatro, capaz que hay 5 personas, y si es algo más como matemática, se unen capaz que 25. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Tienen que estar en silencio? ¿Cómo es una clase? A ver. A ver, vos tenés que silenciar el micrófono cuando el profesor está hablando, pero por ahí pregunta cosas o alguien quiere aportar algo y ahí sí tenés que hablar, pero la mayoría casi nunca habla, a menos que te lo pidan. Claro, Ese es también. el mayor problema, que no hay mucha participación porque como no estás presencialmente. Claro, también depende del modo que la señora quiere enseñar, porque si por ejemplo les pide a todos que tengan la cámara prendida, hay unas que son así, otras que no les importa tanto y dicen, bueno, apaguen la cámara si quieren, yo le enseño, si ustedes no aprenden, bueno, es su problema. Y bueno, la mayoría de las clases sí apagan el micrófono, las cámaras y simplemente hablan cuando se les preguntan, pero también hay unas clases que les pide que prendan la cámara y todo. Es difícil la virtualidad, pero me parece que es más difícil cuando no puede ser personalizado o más desde un lazo distinto, ¿no? Propiciando un intercambio fluido. O sea, me parece que acá se está, por lo menos con lo que ustedes describen, ha desaparecido el vínculo. O sea, solamente se está priorizando el mandar contenidos. Vamos a recordar, Lucas va a una escuela pública de gestión nacional, Marquito va a una escuela privada, Clarita también, Vicky también, Guille también y Victoria Bravín va a una escuela pública. Vamos a tener este contexto, o sea, son escuelas diversas y los audios también son diversos en ese sentido, ¿no? O sea, son diversos porque son de diferentes realidades. Ahora vamos a conocer la palabra de las familias que están acompañando no solamente a los alumnos, sino también a los docentes, porque en muchas familias también se gestiona la docencia. Consideramos que estuvo bueno mantener la educación a distancia y por vía remota para que los chicos no pierdan tanto el hilo y se mantengan en la medida de sus posibilidades con una actividad educativa y avanzando. Lo que sí nos resultó muy difícil adaptarnos a esa modalidad por dos motivos. Primero porque son 3 y de distintos niveles y distintas características personales cada uno de ellos. Segundo, no tenemos formación pedagógica para llevar adelante el estudio. Y en tercer lugar, consideramos que nuestra formación académica o nuestro estudio, nuestra forma de estudiar difiere o difirió muchísimo o es muy distante de lo que actualmente hoy es la escuela. Nuestra formación fue totalmente distinta a la de ellos en cuanto a los temarios y en cuanto a los contenidos y a las formas de abordarlos. Eso nos resultó muy difícil entenderlo y aceptarlo. Quisiera contarles que mi hija, que concurre a escuela pública, hoy recibe a través del Classroom, y primero a través del WhatsApp, actividades completas con el material para poder realizarlas, con todos los detalles descritos por sus docentes, en las 4 áreas principales y en las materias especiales, más las efemérides. Pero no hay contacto virtual tampoco, no hay contacto visual, no hay diálogo entre docentes y niños. No se produce. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la escuela pública es a este lugar donde podemos llegar, comunidad educativa, directivos, docentes, padres y niños. Porque hay niños que no tienen una conexión permanente de internet, o sea, wifi, y solo tienen datos de sus papás.
y a veces no tienen datos. Entonces es muy limitado lo que pueden recibir en función de la realidad en la que viven. Como mamá, y en relación a lo que pude hablar con otras mamás de mi entorno, creo que esta modalidad que se implementó de la educación a distancias para niños y jóvenes, lamentablemente se limitó y se limita mucho al envío de actividades sin enfocarse en poder acompañar desde otro lugar, sosteniendo los vínculos, las emociones, ver qué les pasa a los niños en esta etapa que están transitando. Por otro lado, creo que hay niños de sectores más vulnerables a los cuales el acceso a este tipo de educación a distancia les es muy difícil, y si bien se han intentado otras propuestas como los cuadernillos que se han enviado a las escuelas y demás, insisto, queda en la mera actividad, en el mero envío del material, sin el acompañamiento afectivo que es fundamental para cualquier situación educativa. Escuchábamos la palabra de las familias, y también es diverso, pero creo que todos acuerdan en que la presencia del docente es fundamental. Y en este sentido hago una reflexión, ¿no? Muchas veces cuando los docentes reclaman por cambios en las escuelas, por una mejora salarial, surge este discurso: los docentes viven de paro. Los docentes siempre lo mismo, con el sueldo que tienen y se quejan. Hay un sector social que piensa esto. La pandemia creo que deja al descubierto las necesidades y las carencias que existen en el aula, pero al mismo tiempo le ponen en foco a las familias que sin el docente las familias solas no pueden. Por lo menos en lo que es a la educación de conocimientos integrales, educación entendida como derecho básico de acceso al bagaje cultural general del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, todos me parece que coinciden también en esta cuestión de que no ha sido lo que esperaban la relación entre el docente y el alumno en la virtualidad. Y esto también, bueno, lo comentábamos acá en la mesa de trabajo, Guille recién lo transmitía también a través de su opinión: las cámaras apagadas, los micrófonos silenciados, o esta ida y venida en lo virtual también a uno lo van poniendo lejos de un vínculo más empático, más amoroso. ¿Ustedes sintieron lo mismo? ¿Qué es lo que quieren aportar? Bueno, yo, sí, eso me parece que la mayoría pueden tener la cámara y el micrófono encendidos. Sé que hay algunos casos donde, no sé, por ejemplo, no sé, estás con poca ropa porque te levantaste, o estás desarreglado, o no sé, hay una pelea en tu casa y no podés prender el micrófono. Pero la mayoría de los casos, los estudiantes apagan los micrófonos, apagan las cámaras y no sé, se van a tomar la merienda, sí, y mientras dejan la clase ahí prendida. Yo me tomo la merienda con la cámara prendida, a full power. Los docentes creo que a eso no lo pueden evitar tampoco, no pueden prohibir. No. Y mejor que se silencie y apague la cámara y se vaya, mejor que muestre lo que está haciendo. Claro, yo me río con mis profesoras y nos ponemos a charlar. Está bueno. En mi experiencia tenemos una conexión con algunas nomás, con otras, bueno, es más difícil. Es que es eso también, es diferente según el profesor cómo toma la clase, cómo enfoca la clase. Exacto. Vamos a escuchar ahora la palabra de los profesores y las profesoras que consultamos para este informe. Buenos días, soy docente del nivel secundario. Valoro muchísimo este momento que estamos atravesando desde la educación, porque considero que estamos haciendo mucho esfuerzo, los docentes de todos los niveles. Estamos poniéndole mucha responsabilidad en sostener esto, que por momentos es insostenible, y en la mayoría de los casos nos sentimos muy solos, y bueno, que nos llega mucho el peso de la sociedad y de todo, y que lo estamos atravesando de una manera muy solitaria.
Considero valorable, altamente valorable, las experiencias de educación a distancia que sin precedentes se han llevado a cabo en nuestro país en los últimos meses. Y hablo en plural y digo las experiencias porque es un poco difícil hablar en un sentido genérico, porque las experiencias han sido múltiples. Y tan variadas entre sí que de pronto pareciera que uno no puede tener una opinión unilateral, sino una opinión que está atravesada por múltiples variables. En este sentido, los vínculos que se han establecido entre los docentes y alumnos han variado de contexto en contexto. Las posibilidades de acceso a la tecnología son diferentes en muchísimos casos y con diferencias notables en cada uno. Y así uno podría seguir enumerando diferencias que vuelven a cada experiencia única. Sin embargo, si uno puede hacer una apreciación general, la que yo haría es que es notable el esfuerzo y la dedicación que han puesto docentes, estudiantes y familias por continuar con el vínculo educativo. Esto es decir, por continuar adelante con la tarea de enseñar y con la tarea de aprender. Yo pienso que el reto de tener que trabajar desde la virtualidad fue muy difícil, muy intenso, pero también fue muy enriquecedor, porque pudimos aprender muchas cosas, pudimos descubrir cosas que antes no manejábamos, o por miedo, o porque no nos animábamos, o porque estábamos cómodos con lo que hacíamos. Y este nuevo espacio y estos nuevos tiempos nos obligaron a cambiar de hacer, de pensar y de modos de comunicarnos. La palabra de los docentes hablando sobre la realidad que les toca vivir en cuarentena, todos manifestando que es importante reflexionar sobre la escuela, no solo la escuela que está llegando virtualmente, sino también como la institución que conocemos presencialmente. La escuela ya no estaba atravesando su mejor momento, como manifestaban en algunas opiniones, porque no estaba llegando ya en lo presencial a todas las personas que tenía que llegar, estaba cumpliendo roles que la escuela a veces no tiene, digamos, desde su espíritu, y obviamente quienes creen que es posible continuar con lo virtual, entiendo también se refieren a los sectores que tienen acceso a todas las herramientas para poder llevar adelante la escuela virtual. Tenemos que tener en cuenta que hay un flujo de estudiantes, por lo menos en nuestra ciudad, que es el ámbito donde estamos diversificando y buscando las opiniones y enfocando las miradas. Sabemos que hay muchísimos chicos y chicas que no están participando de la vida académica virtualmente, pero al mismo tiempo, como lo iban proponiendo ustedes, algunos no se están tomando con la seriedad la relación virtual y están modificando en este sentido los modos de recibir a la escuela, ¿no? La escuela ha perdido también ese valor social para los estudiantes, y más allá de los esfuerzos que el docente esté poniendo en la cuarentena, también está este pacto roto a través de lo virtual, ¿no? Hay una flexibilización a través de las políticas del Estado, de decir se evalúa distinto, tal vez con esto el estudiante se queda tranquilo de que en cuarentena no me pueden pedir nada, se adopta una postura diferente. Otros estudiantes que capaz que quieren participar de la vida académica no pueden, porque no tienen acceso a lo virtual, y tal vez desde lo que se está proponiendo presencialmente a través de cuadernillos y tareas que llegan a la escuela y que tal vez uno retira de la escuela, también es difícil. Y en todo esto seguimos concluyendo que lo presencial tiene un lugar invocante, importante, que es disparador de las curiosidades, tanto en un sector como es la docencia, como en el otro sector que es el estudiantado. Y en este sentido vamos a concluir
con las opiniones de cómo debería seguir siendo la escuela para los y las docentes. Creo que esta forma no es muy viable porque no todos los alumnos y alumnas tienen el mismo acceso a Internet, ya sea que no tienen acceso a Internet, ya sea que no tienen aparatos con que soportar tanta conectividad, ya sea porque hay otros que tienen que salir a trabajar para ayudar un poco a sus familias, dejando de lado la escuela. Así que considero que si bien estamos esforzándonos mucho, los alumnos y las alumnas también, pero creo que es una forma por la cual se siguen perdiendo derechos, y cuando pase todo esto, creo que las diferencias se van a profundizar mucho más, porque hay chicos que están manteniendo una continuidad pedagógica y otros que por diversas razones no lo están pudiendo hacer. Yo solamente quisiera destacar 2 tópicos sobre los que me interesa reflexionar en particular. El primero tiene que ver justamente con el ámbito o la esfera de la práctica docente. Los docentes hemos aprendido que la práctica de educación a distancia no consiste en llenar de actividades prácticas a los estudiantes. Es decir, mayor cantidad de actividades resolutivas, sean interpretativas, sean de recuperación de contenidos, sean de resolución de problemas, del tipo que fuera, pero llenar de actividades prácticas a los chicos no redunda en una mejora o mayor experiencia o progreso en el aprendizaje. Y la segunda reflexión que quisiera recuperar tiene que ver con el ámbito de los estudiantes, y quizás los de nivel más grande, los estudiantes adolescentes que están en tercero, cuarto o quinto del secundario. Y es que esta modalidad de educación habilita mayores posibilidades para la autogestión o autopromoción o autoconducción de la educación. Es decir, esta modalidad de educación les da la posibilidad a estos estudiantes más grandes de poder ser sus propios gestores y hacerse cargo de su propia educación. Claro que no en soledad, acompañados, pero sí tienen un rol más protagónico sobre sus propios cursos educativos. Creo que a partir de ahora no va a ser fácil sacar de lado la tecnología de las aulas. Creo que es importante que la tecnología siga existiendo. Estamos trabajando con niños tecnologizados, o sea que es una forma muy propicia para seguir comunicándonos con ellos. No es la única, pero sí es importante poder seguir manteniendo algunos lazos, algunos vínculos desde lo tecnológico, poder seguir usando la tecnología como algo positivo, como algo simultáneo a las otras formas de enseñar. Creo que es válido seguir sosteniéndolo y mediar los tiempos y mediar los espacios y las formas de trabajar. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y todes. La hora del medio.